Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos y felicitarlos porque cada día el grupo profesional se siga capacitando continuamente, que eso es lo que queremos para llegar a un empoderamiento excelente, sobre todo en este nuestro mes. Para hacer una pequeña aclaración, todavía yo no tengo el grado de doctor, ¿no? Soy magíster, sí, con estudios concluidos de doctorado y espero que pronto se llegue a concretar. Bien, entonces el tema del día de hoy tengo a bien expresarles sobre lo que es el manejo y cuidado del paciente en prediálisis, ¿no? Bien, acá ya como me ha presentado la licenciada Jocelyn, entonces vamos a continuar. Y en cuanto a lo que ha presentado el magíster Cristian, pues es importante hacer una pequeña introducción para llegar a aquello que nosotros consideramos el término de prediálisis, ¿no? Entonces, es importante recordar que la enfermedad renal actualmente es considerada un problema de salud, ¿no? A nivel mundial, ya que tenemos un alto índice de prevalencia e incidencia a nivel de la población mundial. Esto pues sobre todo en nuestro país, ya que es una enfermedad de tipo y aparición lamentablemente silenciosa, ¿no? Y de efectos y comorbilidades letales. Entonces es muy importante que nosotros como trabajadores, sobre todo del ámbito sanitario, sepamos reconocer y detectar a tiempo para poder lograr que nuestros pacientes y nuestros colegas en sí, porque hay mucho personal también de salud implicado en esta afección renal que pues cada vez se está triplicando y por no decir quintuplicando, ¿no? Por ponerles un ejemplo, antes ingresaban pacientes a el problema de terapia de sustitución renal, pues prácticamente de 50 por mes. En la actualidad, pues están ingresando aproximadamente de 75 a 100 pacientes por mes en terapias de sustitución renal. Esto es realmente alarmante, ¿no? Y esta enfermedad, pues, se da no solo en los niños, adolescentes, mujeres, varones, no tienen nada que ver con raza ni condición social. Puede ser en cualquier etapa etaria que se presente. Entonces, recordarles pues que tenemos nuestros riñones saludables y la gran labor que realizan y que muchas veces ignoramos, ¿no? Ya que nuestro riñón pues es el encargado de mantener el equilibrio electrolítico en nuestro organismo, ¿no? Además, tiene que intervenir en lo que son las funciones endocrinas, la producción y de la hemoglobina, y sobre todo en el equilibrio electrolítico, que es importantísimo, ¿no? Es el que va a depurar, es como nuestro pequeño basurero que va a eliminar todas las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Y entonces, nosotros nos encontremos y el paciente nos manifiesta que su orina la observan con espuma, eso nos puede dar un indicio de que está habiendo pérdidas de proteínas, que tiene frecuentemente continuas ganas de miccionar, pero sin embargo la orina es poquísima, dificultad y ardor al orinar, inclusive pueden observar hematuria, o sea, pequeña presencia de sangre en la orina, ¿no? O a veces inclusive hay dolor a nivel lumbar y que piensan muchas veces que es asociado con un problema y dicen me duele la espalda, ¿no? Entonces tenemos que hacer pues una adecuada evaluación, una adecuada valoración para nosotros poder detectar a tiempo que este paciente ya está
está con un daño renal. Como les venía informando, acá podemos visualizar, por ejemplo, una diapositiva, ¿no? De que la enfermedad renal, que es un proceso pues lento y degenerativo que se va haciendo crónico a lo largo de la vida y donde la función renal pues llega realmente a deteriorarse por completo, ¿no? Entonces vamos entrando poco a poco a lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos nuestra consulta en la que consideramos la etapa predialítica. Hay ciertos hospitales en los que cuentan con este servicio de consultoría de pacientes que están en la etapa predialítica, como es el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Rebagliati, y también tenemos en el Hospital Almenara. Pero lo que yo quiero acá recalcar es que aquellos enfermeros que están brindando atención en el primer nivel de atención primaria, pues debemos también saber detectar que nuestro paciente ya está entrando a el estadio de afección renal y un deterioro de un 25 a 30% del filtrado glomerular. Son los objetos fundamentales, son retrasar la necesidad del tratamiento sustitutivo, o sea que no lleguemos ya a la etapa propiamente de la diálisis, ¿no? Que ya sea a través de la hemodiálisis o la diálisis peritoneal o el tercer tratamiento de rescate, que es el trasplante renal. Debemos conservar nuestra función renal que está afectada y enlentecerla, recuerden, o sea, disminuir en lo más posible que esta pues se agudice, ¿no? Mejorar los parámetros biológicos y los síntomas. Procurar al paciente una calidad de vida aceptable, proporcionar información al paciente sobre los diferentes tipos de tratamientos sustitutivos para su elección, ¿no? Vamos a brindarle, señor, de acuerdo a si ya el paciente pasa del estadio 3B al estadio 4, que todavía está con tratamiento médico, pero ya está a un paso de pasar al estadio 5, que la única opción de mantenimiento de su vida es la que es importante cuando ya llegaron y nos dijeron, bueno, señor, lo único que le queda en este caso es con ayuda, por supuesto, del personal, con los psicólogos, a veces, muchas veces hasta con la asistenta social, cuando son menores de edad o cuando son adultos mayores, pues tenemos que tener el apoyo del, en este caso, de la familia, es fundamental, ¿no? Para ver y poderle recomendar cuál es la técnica o el acceso vascular que es el ideal en su caso y de acuerdo a la evaluación fisiológica que se hace, ¿no? En cuanto a la parte anatómica, ¿no? Aplicación también de los cuidados anteriores, en el caso de pacientes que no tengan indicación de tratamiento de diálisis u otra causa, también tenemos que aprender a respetar a aquellos pacientes que muchas veces son adultos mayores de edad extrema, como por ejemplo pacientes de 80, 90 años, tengo pacientes que inclusive han llegado con 101 años, 105 años, y bueno, en ellos pues se conversa con la familia y a veces ellos optan solamente por un tratamiento, digamos, paliativo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones o qué es lo que desea el paciente para mantener una mejor calidad de vida a ellos. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente llega a nuestra consulta? Como les decía, vamos a tener parámetros, en este caso, con CADIGO, ¿no? O aplicando el filtrado glomerular. El estadio 1, que lo consideramos entre igual a 90 mililitros. El estadio 2, ligeramente disminuido, que se consideran parámetros de 60 a 89. El estadio 3A,
45 a 59, el estadio 3B de 30 a 44, moderado o gravemente disminuido, el estadio 4, que viene a ser gravemente disminuido de 15 a 30, y el estadio 5 cuando ya el fallo renal es menor de 15. Y ahí realmente lo único que nos queda pues es la terapia de sustitución renal. Para eso también lo asociamos con la escala de la albuminuria, ¿no? Considerando una escala normal de A elevada menor de 30 miligramos, en la A2 moderadamente elevada de 30 a 300 y A3 gravemente elevada. Bien, entonces con estos parámetros nosotros vamos a realizar. Recuerden también que a través de las sociedades y asociaciones, pues en el mes del Día Mundial del Riñón se realizan campañas de coordinación en las cuales tratamos pues de detectar precozmente las enfermedades renales. Entonces, aquí el paciente que entra a la consulta, lo que nosotros debemos considerar, ¿no? Consulta de prediálisis, llega el paciente generalmente derivado de un nivel 3 a 4 y luego pasa al hospital, en este caso que es de nivel 4 como el nuestro, y es donde pasa a lo que es la consultoría general de nefrología. A la vez va con la parte de enfermería y nefrología. Y de acuerdo a eso, pues se va a optar a terapia de sustitución renal, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que aplicar un protocolo de acogida a los pacientes. ¿En qué consiste este protocolo, perdón, de acogida al paciente que está en prediálisis? Perdón. Donde se les explica el funcionamiento de la misma, la identificación del personal de salud, ¿no? Que está a su cargo, se le despejan el 80 a 90% de las dudas que ellos pueden tener durante la consulta, se recopila toda la información que el paciente y la familia tienen sobre la enfermedad renal y todo aquello pues se registra debidamente en su historia. Esta historia nosotros estamos manejando en consulta renal el sistema S, o sea, son historias electrónicas y por supuesto con toda la protección de los datos brindados por el paciente y familia. Entonces aquí aplicamos pues lo que nosotros llamamos nuestro PAE, haciendo una valoración asertiva del paciente, ¿no? Hacemos una entrevista con todos sus datos, nombre, edad, sexos, el caso de los pacientes que están con seguro social, cuál es su seguro social, su diagnóstico, se le pide una serie de análisis complementarios como marcadores hepáticos, HIV, en fin, y de acuerdo también a la comorbilidad que se presente al grupo etario a que pertenezca, pues se pedirán exámenes específicos, ¿no? Por lo tanto, para prestar los cuidados de enfermería en las sucesivas consultas en pacientes en prediálisis, pues tenemos que contar con una historia de enfermería que haya sido debidamente recogida. Esta tiene que ser a la par una historia de una evaluación y valoración de enfermería conjuntamente con un diagnóstico de médico, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a incidir y poder detectar. Recuerden que nosotros vamos a brindar un cuidado holístico, macro, ¿no? Y tenemos que ver a nuestro paciente como un todo. Esta valoración, por lo tanto, debe ser en la cual vamos a identificar nuestros problemas que hemos detectado en el paciente y basándonos en el EVE, que es muy importante. Entonces, es importantísimo, y lo he puesto acá en rojo, que tengamos en consideración los antecedentes familiares que presenta el paciente, porque puede haber carga genética, ¿no? O predisposición familiar que puede hacer que el paciente a la larga, pues, si en el momento él
es el que está aportando un estadio de una enfermedad renal y quizá la madre o el hermano no lo hace, pues en algún momento se va a presentar. Y esto lo consideramos sobre todo en nuestros pacientes que van a ser a la larga potenciales donantes o receptores renales, ¿no? Como es en el caso del trasplante renal en el área donde yo laboro, ¿no? Y por lo tanto, pues aplicamos nuestro PAE, ya que esta entrevista nos va a definir nuestros diagnósticos, o sea, la NANDA, el NIC, nuestras intervenciones y por lo tanto el NOC, que vienen a ser nuestros resultados esperados. Entonces, como ven, colegas, en todo momento nosotros estamos aplicando el PAE, que es nuestra herramienta fundamental de identificación de la labor que realiza la enfermera. Ese registro pues tiene que ser debidamente llenado. Muchas veces escucho a las colegas, tengo tanta carga laboral y pues evitamos hacer un registro adecuado. Pues justamente ahora que tenemos más recarga laboral es donde debemos aplicar nuestro PAE, ¿no? Para que de esa forma nosotros también salvaguardar y protegernos profesionalmente. Bien, entonces dentro de nuestras intervenciones vamos a realizar la analítica. Esta analítica nosotros tenemos que realizar cierta evaluación y valoración de estos resultados tanto en sangre como en orina. Tenemos que saber interpretar si esos parámetros que nos arrojan tanto de hemoglobina, hemograma, electrolitos, etc., están dentro de los parámetros que consideramos normales o están alterados. Y esa valoración la hacemos nosotras. No esperamos a que el médico nos diga su paciente está cursando con un cuadro de hipercalemia, hipopotasemia o un cuadro de hipernatremia. No, nosotros lo podemos detectar, pero para eso pues nos vamos a basar en el EBI. En cuanto a lo que es los exámenes de orina, ver, hacerle un examen de sedimento urinario, un urocultivo si lo amerita, hacer una depuración de creatinina, depuración de proteinuria, ¿no? Que es importante y si también se requiere pues los electrolitos que hay en orina. Toda esta analítica pues hacemos y lo registramos en un mapeo, ¿no? Igualmente también se piden exámenes auxiliares, radiodiagnósticos, ¿no? Ya sean invasivos o no invasivos, como el survey óseo, la ecografía abdominal, la ecografía renal, un ecodoppler, ecocardiograma, fondo de ojo, sobre todo en pacientes que tienen como comorbilidad una retinopatía diabética, ¿no? Muchos de ellos, todos sabemos que parte de los factores predisponentes o potenciales de una RC, pues está incluido lo que es la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, todo esto tenemos que tomar y plasmar en nuestra historia de enfermería. Y aquí entramos a lo que es recalcar y detectar en aquellos pacientes cuya antecedente o lo que originó o desencadenó que él pase a una fase de RC es porque es un paciente con hipertensión arterial que puede ser refractaria o no refractaria, ¿no? Entonces ahí recordarles y hacerles hincapié cómo se debe realizar el control de la tensión arterial, cuáles son los signos y síntomas de que un paciente puede estar, porque también es una enfermedad silenciosa que está presentando un problema de hipertensión arterial. Es importante también recalcarles a la familia cómo juega un rol trascendental el factor genético, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, hay enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el lupus, que se puede transferir, o el síndrome o la enfermedad de Fabry, que generalmente se transmite de generación en generación, ¿no? O poliquistosis renales. Entonces, eso a la larga va a condicionar
a que el paciente, así sea un paciente con una función renal óptima, luego va a terminar pues con un cuadro de RC, ¿no? También le hacemos una aclaración sobre el sistema renina-angiotensina, que es lo que juega un rol desencadenante en lo que es la retención de sodio para el incremento de la hipertensión arterial, y como consecuencia también otro factor desencadenante o de relevancia es la edad, ¿no? A mayor edad, mayor tensión arterial, mayor riesgo, ¿no? Entonces, pues tenemos que considerar estos aspectos que son básicamente primordiales. Sorry, acá hubo un lapsus. Okay. Ya, bien. En cuanto al paciente hipertenso, lo que tenemos que prevenir es inculcar es una dieta hiposódica, ¿no? Entonces, darles alternativas de cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido de sodio y hacerlo con lo que es el grupo, nuestros colegas, los del grupo, los nutriciólogos, ¿no? O nutricionistas que nosotros contamos, tenemos que trabajar de la mano con ellos, o dietistas, ¿no? De acuerdo a cómo lo llaman en cada lugar. Entonces, con ellos tenemos que ir de la mano y nosotros también revisar y ver la calidad de dieta que está recibiendo nuestro paciente. Y si el paciente está en casa, pues tenemos que trabajar directamente con la familia, y eso lo hacemos a veces a través inclusive con programas de teleconsulta, de telemedicina, donde brindamos asesoramiento a nuestros pacientes. Es importante también para el paciente hipertenso, ¿no? El detectar si está cursando con cuadros de estrés. Muchas veces también hemos considerado lo que nosotros llamamos el síndrome de la bata blanca. Cuando usted le va a controlar la tensión arterial al paciente, el paciente puede estar con 130, 70, pero sin embargo muchas veces en el momento en que le va a controlar el médico, el paciente arroja una tensión arterial pues elevada hasta de 180/90. Ese es un ejemplo claro de que el paciente tiene mayor comunicación, mayor confiabilidad con lo que es la enfermera, ¿no? Más que con lo que es el profesional médico. ¿Cuáles son entonces los factores también que debemos considerar? Aparte del factor genético, los factores ambientales. Es importante una adecuada y asertiva evaluación psicológica, ver el índice de masa corporal, si nuestro paciente está con sobrepeso o con obesidad, que puede ser hasta una obesidad mórbida, ¿no? La pandemia pues elevaron el índice de masa corporal, porque nosotros sabemos que lo máximo que debe ser 30, pero en la época de pandemia pues incrementaron hasta 35, ¿no? Tenemos que ver también el ambiente en cuanto a lo que les decía, el factor genético, la dieta hiposódica, lo que es en cuanto al tratamiento. En este caso tenemos un tratamiento que ejercemos a través de los beta bloqueantes para decirle a los pacientes que estos beta bloqueantes pues tienden a elevar el potasio, pueden producir también cuadros de hipoglucemias asintomáticas en pacientes que son diabéticos, con mucho cuidado, e inclusive impotencia sexual. Es importantísimo pues que la enfermera tenga a la mano, si es que desconoce
cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos que va a administrar a un paciente en estadio de prediálisis o en estadio 4 a 5, ¿no? Y en general, a cualquier paciente es importante que la enfermera conozca la farmacología y la farmacocinética de los medicamentos que va a administrar, ¿no? Entonces, relevante, por ejemplo, en el caso del minoxidil, que puede producir retención de sodio y derrame pericárdico, ¿no? Más frecuentemente en aquellos pacientes que son urémicos. Cuando administramos antagonistas del calcio, estos van a producir también edemas y cefaleas. En el caso de que administramos captopril, puede haber incremento del potasio, una hiperpotasemia ocasional y mayor riesgo de neutropenia y resistencia a la eritropoyetina. Es importante también resaltar que un paciente que es hipertenso, evitar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, estos pues van a incrementar la tensión arterial. Y por lo tanto, pues necesitamos un momentito. No, se está cruzando a la hora que pasa. Bien, entonces acá voy a hacer hincapié en cuanto a las medidas profilácticas para evitar las infecciones urinarias, ¿no? Siempre y cuando, recordemos que estamos tratando a un paciente en el caso de prediálisis, entonces tenemos que ver si todavía hay una buena función residual. Estamos hablando de 25 a 30 a 40 mililitros hora, entonces por lo tanto todavía podemos darles líquidos de acuerdo a, ¿no? Si no observamos que hay retención hídrica, entonces ahí vamos a restringir el volumen diurético. Pero también si fuera un paciente que todavía no llega a este estadio y está con infusiones frecuentes, pues nosotros tenemos que educar que ellos tomen abundante líquido, una higiene íntima que sea pues prolija, ¿no? Para evitar la proliferación de gérmenes, ¿no? En esa zona, evitar el estreñimiento, realizar micciones frecuentes, ¿no? Muchas veces, a veces por estar elaborando, pues no se va a la hora oportuna y se retiene el líquido. ¿Y eso qué va a condicionar? Pues que mayormente luego se tengan problemas de tipo de cistitis, ¿no? Si se encuentra una orina patológica, pues vamos a optar por realizar un cultivo y en caso de que este pues salga positivo, aplicar el tratamiento correspondiente. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el estado para evitar los estados hipercatabólicos, ¿no? Las infecciones de orina, pues son situaciones en las que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal tenemos que evitarlos. ¿Por qué? Porque esto puede actuar degenerando a nivel de las nefronas, ¿no? Y esto pues va a ser de repercusión fatal para ellos. En los pacientes, sobre todo adultos mayores de edad avanzada, estas infecciones pues se pueden asociar sobre todo y agregar a comorbilidades como una hipertensión arterial, la diabetes, a cambios estructurales, adquiridos del tracto urinario y a otras causas, ¿no? Muchos de ellos a veces no hay control de los esfínteres y pues tienen que usar pañales y pues es un medio de cultivo altamente para las infecciones urinarias. En los niños, las infecciones de orina suelen complicarse con anomalías congénitas del riñón o del sistema excretor.
Y acá pues un resumen de lo que era en cuanto a la hipertensión arterial, el control, la dieta hiposódica, disminuir el peso, tratar de mantenerlos con un IMC acorde a su talla y peso, evitar el tabaco, uso moderado del alcohol y sobre todo es importante la actividad física, ¿no? Ejercicio moderado a físico. Porque se está revisando. Un minuto, por favor. Jocelyn. Sí, magíster. En vez de avanzar. Sí, sí, estoy un ratito, parece que estoy teniendo falla con mi computadora, en vez de avanzar en unas, me está retrocediendo. En todo caso, podría ¿Eh? dejar de compartir y vuelve a compartir. De repente de esa forma ya Sí, se estabiliza. Ujú, no hay problema, sí, magíster. creo que está habiendo un pequeño percance. Dame un minuto, voy a Sí, dejar de compartir. sí, magíster. Parece que hubo un pequeño desbalance de las diapositivas, las disculpas del caso, ahora sí, por eso quise probar nuevamente. Bien, entonces estábamos hablando de los estados hipercatabólicos, es un tema amplio porque acá vemos en cuanto a la referente, hemos considerado el aspecto de dieta, el aspecto de los electrolitos, calcio y fósforo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el calcio y el fósforo, la absorción intestinal del calcio está disminuida en la RC. Produce pues una ingesta proteica como por ejemplo de carne o pescado de 0,6 gramos, pues, o productos lácteos y dietas, y esto se puede añadir en una dieta de quelantes de fósforo, ¿no? También va a disminuir pues la absorción del mismo a la vez que aporta calcio a la dieta. En el caso de la retención de fósforo, acá tenemos y hago hincapié en cómo es que nosotros debemos de administrar el carbonato de calcio, ¿no? Muchas veces tenemos que saber cuál es lo que nosotros deseamos. Nosotros deseamos que se incremente el calcio en el paciente, entonces le vamos a administrar el carbonato de calcio antes de la comida. Si nuestro propósito es disminuir y barrer el exceso de fósforo, o sea, la hiperfosfatemia, entonces le vamos a administrar el carbonato de calcio posterior a las comidas, ¿no? Esto es importantísimo, esa recomendación, y que también no se recomienda el uso de vitaminas liposolubles como la vitamina A en los pacientes urémicos. ¿Por qué? Ya que su vía de excreción es renal y en la RC pues puede dar lugar a intoxicaciones graves. Ese es un punto muy importante a tomar en consideración, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle a los pacientes que no se mediquen. En cuanto a los minerales, tenemos que considerar que los niveles bajos de EPO o eritropoyetina y el déficit de hierro pues son las principales causas de la anemia. El hierro que vamos a administrar por lo general va a ser de vía intravenosa, ¿no? Y lo administramos por lo general a los pacientes hospitalizados o se les cita a consulta externa a los consultorios de inyectables, ¿no? Porque siempre hay que monitorizar, hay que diluirlo, ya hay que observar, sobre todo en algunos casos, si es un paciente también que está con hipertensión arterial, para monitorear la PEA, ¿no? También tenemos que ver si hay déficit de zinc, ya que esto puede afectar tanto las sensaciones de lo que es el sabor de los alimentos, el olfato y también la actividad sexual. Tenemos que ver también el aspecto de la dieta hiperproteica, pues va a favorecer la disminución de la sintomatología de la enfermedad renal. Y como ejemplo, les voy a mostrar unas dietas básicas que mayormente se manejan y les reitero, va de la mano conjuntamente con y en coordinación con la
licenciada en nutrición, ¿no? Se le brinda esta guía y igualmente, mayormente tenemos que considerar que esta dieta hipoproteica tiene que ser de 0,6 gramos por kilo por día, es una dieta básica y una dieta personalizada según su requerimiento que amerita nuestro paciente. Para realizar pues nuestra valoración del estado nutricional vamos a evaluarlo tomando en cuenta los parámetros bioquímicos como la albúmina y la prealbúmina, talla, peso, medida del perímetro abdominal y medición del pliegue cutáneo del tríceps del brazo no dominante, ¿no? Mayormente pues esta es una actividad que la realiza la nutricionista, pero nosotros como que pertenecemos al equipo de salud, pues tenemos que tener en cuenta para poder aplicar también el índice de masa corporal. Y en cuanto a los estados que pueden presentarse de complicación según el estado nutricional, tenemos la anorexia, los factores sociales, tenemos factores el control de los parámetros antropométricos, sociales, médicos de salud, el equipo multidisciplinario en sí. ¿Qué es lo que debemos recomendar? Sobre la información, recordarles pues que en este caso, por ejemplo, los quelantes del fósforo, ¿no? Eso va a depender mucho del momento en que se ingiera, ¿no? Ya les informé y ya les hice una aclaración cuál es el objetivo que nosotros queremos obtener antes o después para su administración, ¿no? Acá podemos ver las recomendaciones sobre la medicación al paciente en diálisis, ¿no? ¿Qué toma? ¿Para qué toma? ¿Cuáles son las dosis? La vía de administración, horario, consultar otras medicaciones, ¿no? Aplicamos pues nuestro NIC y nuestro NOC y acá hacemos un feedback en cuanto a si el paciente sabe si la administración es correcta, la vía de administración, los efectos adversos, los efectos colaterales para evitar problemas adversos, ¿no? En cuanto al calcitrol, que mayormente lo usan estos pacientes, que es un metabolito de la vitamina D que se forma en el riñón va a promover pues la absorción intestinal del calcio y a la vez va a regular la mineralización ósea, ¿no? ¿Qué va a impedir? Pues básicamente nos va a impedir la osteodistrofia renal, ya que va a disminuir el hiperparatiroidismo secundario y a su vez va a disminuir la resección parcial de la paratiroides. Muchos de esos pacientes que están en RC habrán ustedes tenido en cuenta que muchos de ellos pues terminan haciéndose la paratiroidectomía por esta causa, ¿no? En cuanto a los diuréticos, mayormente usamos los de ASA como la furosemida, porque van a inhibir la reabsorción de los iones de sodio y cloro, alcanzando diuresis máximos durante la segunda hora de la toma, pudiéndose prolongar de 6 a 8 horas. Por lo tanto, si nosotros le vamos a dar un diurético a nuestro paciente, debemos considerar que sean durante las horas del día, ¿no? Por ejemplo, a veces darle a las 8 o 2 de la tarde para que el paciente logre conciliar el sueño y no tenga que tener la urgencia de ir al baño en la noche y evitar también riesgo de caídas, ¿no? El bicarbonato que nos va a servir para la corrección de la acidosis metabólica, a su vez también puede producir incremento de la tensión arterial, edemas y aumento de la sed, ¿no? Cosas que a veces nosotros ignoramos al momento de la administración de En cuanto a la eritropoyetina, pues
es para corregir la anemia que presentan. Su vía de administración por lo general es subcutánea, ya viene en dosis que pueden ser de 2.000, 4.000 unidades, ¿no? Y mayormente el paciente prediálisis se administra 3 veces por semana, a diferencia del paciente que ya está con apoyo dialítico, ¿no? Que se administra después de cada sesión dialítico. ¿Qué va a hacer en este caso? Disminuye las transfusiones. ¿Por qué? Porque a través de la administración de la eritropoyetina, pues evitamos estarle transfundiendo, haciendo hemotransfusiones a nuestro paciente, que lo pone en problemas de mayor riesgo, ¿no? A hacer alguna reacción colateral. También debe controlarse periódicamente los niveles de hierro sérico para saber si ya tuvimos la dosis adecuada. En cuanto administramos el hierro, que se hace por lo general una vez por semana, dependiendo, como digo, los valores basales que tenemos de hemoglobina en nuestro paciente. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, vamos a tener pacientes portadoras de fístula arteriovenosa interna para hemodiálisis. En cuanto a las enfermedades hereditarias, también es un tema que ya lo tocamos, y nos vamos a lo que es a la parte del aclaramiento de creatinina que dosamos. Hacemos la depuración de la creatinina en 24 a en algunos casos, cuando lo amerita, también podemos hacer de 12 horas, ¿no? Ver que esta oscile de 15 a 20 mililitros por minuto. También ahí reforzar, dado el estado del paciente, las terapias de reemplazo renal, siempre para que no tenga que ser una actividad o la creación de un acceso de urgencia, sino ya para que el paciente esté informado y él libremente opta por lo que mejor sea tanto para él como su medio interno, ¿no? Y se le informa también a la familia. La documentación que se debe registrar es pues que tenga un teléfono, ahora que se cuenta pues con celulares, el nombre del médico y la enfermera que está a su cargo, la próxima fecha de cita, la analítica para la próxima revisión, la dieta que va a seguir, un dossier de la información del IRC y su tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso, inclusive elaboramos trípticos para que eso les sirva de guía. Se dan charlas a los pacientes también mensuales, ¿no? De esa forma, para mantenerlos en constante comunicación y educación. En cuanto a la parte activa de su tratamiento, pues siempre hacer una adecuada valoración en la primera entrevista, lograr obtener que el paciente participe. Si observamos pues que el paciente está pues desencajado, su estado de ánimo no es el óptimo, pues lo derivaremos con nuestra psicóloga, ¿no? Y dependiendo de la sintomatología que él presente, pues aparte que se informa al nefrólogo, también se puede sugerir que lo vean otras áreas que son relevantes, como por ejemplo la parte de cardiología, ¿no? Entonces, ya acabando esta primera parte, el cuidado de enfermería requiere integrar todos aquellos conocimientos de la profesión y todas aquellas actitudes de los profesionales para tener un impacto positivo en el bienestar de los pacientes. Por lo tanto, es importante que todo centro de salud, ya sea a nivel primario, secundario, terciario o de alta complejidad, pues que se tracen y se determinen los modelos y teorías de enfermería que se van a brindar, ¿no? Tenemos que, cuando realizamos nuestro registro de enfermería, pues se ha basado en nuestro PAE, pero ¿cuál taxonomía tenemos que aplicar y de qué teórica, ¿no? Eso es importantísimo para que sea un lenguaje enfermero homogéneo y transparente, que todos hablemos el mismo idioma
con la finalidad de brindar pues un cuidado de calidad a nuestros pacientes. Bien, licenciada. Sí, perfecto. Muchas gracias, Magíster Ya, de Margarita. las disculpas por lo que tuve un desfase con la presentación, ¿no? Pero estoy abierta a las preguntas que me puedan hacer. Bien, entonces vamos a pasar, como ya dijo la Magíster Margarita, a las preguntas, ¿sí? Recuerden que tienen el botón del chat y el botón de preguntas y respuestas. También tienen la opción de levantar la manito en el Zoom y nosotros activamos su micro para que lo puedan hacer sus preguntas también por ese medio, ¿sí? Entonces esperamos algunas preguntas de ustedes. Mientras vamos esperando, Magíster Margarita, por favor, ¿podría Dígame. compartirnos sus siguientes PPTs? Ok,